Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo como siempre a toda nuestra audiencia, a quienes también nos siguen por las redes sociales participando con el hashtag Opina Bogotá. Esta noche vamos a hablar de las redes sociales, los insultos en Twitter, en Facebook, la libertad de expresión o la calumnia que se percibe en las redes sociales. Un reciente caso del director de televisión de la Casa de Nariño, Ignacio Grefstein, puso otra vez el tema sobre la mesa. Vamos a hablar de los insultos en las redes y cómo se está configurando una especie de movimiento que pide y que reclama una moderación para elevar la categoría de la discusión en Colombia. La Corte Constitucional sobre este tema, de hecho, ha citado a Google y a Facebook para el próximo 28 de febrero a una audiencia para saber cómo estas plataformas pueden contribuir a bajar un poco los ánimos de la discusión en las redes. También el presidente Duque está de visita en Estados Unidos en un encuentro con Donald Trump, del que se esperan muy buenas noticias para el país, y hay una nueva controversia entre el gobierno y las FARC. Erika Fontal, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora, que siguen Opina Bogotá, y es el debate que cita la Corte Constitucional, que entrará a definir, es lo que ha dicho la presidenta de este alto tribunal, la magistrada Gloria Estela Ortiz, debate entre la información y la expresión, a partir de que 3 tutelas que está estudiando la Corte, en la que le piden a las 2 grandes compañías de la información, Google y Facebook, respeto por el buen nombre de sus usuarios en Colombia. Eso es un caso directamente que atañe a nuestro país, porque estos gigantes de la información han venido afrontando situaciones similares en otras partes del mundo. Ya Google ha dicho que asistirá, que responderá esos cuestionamientos, y estamos a la espera de que Facebook se pronuncie en ese sentido. Pero ahí está. Es el debate que se traslada a redes sociales, donde crece y crece muchas veces, aquí lo hemos hablado, y así, la toxicidad de los mensajes que ponen en entredicho ese buen nombre que reclaman muchos usuarios. Y para analizar todos estos temas nos acompañan acá en los estudios de Canal Capital Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Pedro, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches, Jessy, Erika. Y también nos acompaña el reconocido periodista Ricardo Galán, director de libreta de apuntes.com. Sí. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Erika, Jessy, Siempre es un gusto verlo, y a la Ricardo. gente que nos Así está viendo en sus casas. 2 autoridades en esta materia sí. de discusión en redes sociales, de libertad de expresión. Y Pedro, arranco con usted. Hoy, durante todo el día, vimos una tendencia, Erika, en redes sociales que se llamaba hashtag insultos en Twitter son. Quería preguntarle para usted, ¿qué reflejan los insultos en Twitter? Usted, como director de la Fundación para la Libertad de Prensa, ¿qué opinión tiene al respecto? A ver, Jessy, yo creo que uno trata siempre de echarle la culpa a la plataforma o al medio, cuando yo creo que el problema es un poco del tipo de sociedad que somos. Y no solo pasa en redes sociales y en Twitter, muchas veces cuando las audiencias no se ven reflejadas en los medios de comunicación, son las primeras en decir medios tal por cuales, y de esta forma pues también, si Colombia es un país violento, es un país donde se ofende fácil, digamos, con un nivel de encrispación y acaloramiento de los debates públicos como el que tenemos, no esperemos realmente que las redes sociales sean lugares pacíficos de decoro o cortesía. Entonces yo creo que el insulto en la calle, en la casa, en la iglesia o en las redes sociales es algo que las sociedades más pluralistas rechazan y que las sociedades más, digamos, donde hay menos niveles de tolerancia se apropian. Y yo creo que uno, antes de pensar en regular, en controlar, digamos, en ponerle mano dura a este problema, yo creo que uno tendría que hacer una reflexión de qué estamos haciendo a nivel de ministerios de educación, cómo estamos hablando de valores democráticos y cívicos, dónde está la gente y los liderazgos públicos, digamos, dándole un lugar importante a la controversia, dónde están los políticos que son alquimistas de un respeto mutuo, pero ese no es el escenario de Colombia actualmente, y yo creo que con la excusa de tener un diálogo decente en las redes sociales, podemos estar poniendo en riesgo la libertad de expresión. Ricardo, es un tema de regulación que podría verse o que podría leerse a futuro como censura, o es algo más que va de acuerdo con el buen criterio de cada persona, de cada usuario de las redes sociales. Yo creo que, Erika, que el insulto es válido, es otra manera de expresar una opinión, de manifestar una emoción, un sentimiento. El insulto es vale, uno debe tener el derecho a insultar, pero cuando ejerce el derecho a insultar debe tener claro también que eso trae consecuencias. Y que puede ser un insulto de contravía, puede ser puñetazo, puede ser un tiro o puede ser un proyecto judicial.
pero uno debe tener el derecho a expresarse. Me parece interesantísimo el debate que se arma, porque creo que eso tiene que ver más es con algo que se ha venido desarrollando con el tema del Internet y las redes sociales, de creer que hay dos vidas. La vida real, los medios tradicionales como la televisión, y una vida virtual allá, donde creemos que se puede hacer, que allá todo vale. Y que decir se lo puede que hacer quiera. todo y decir lo que quiera y es impune, y que eso ahí no se puede. No, que yo creo que es la misma vida, son los mismos principios, la misma educación, las mismas normas y deben ser las mismas sanciones. Pedro, ese punto que toca Ricardo genera la siguiente reflexión. Muchas personas dicen que lo que uno diga en redes sociales debe ser capaz de decirlo en persona, a la cara, para asumir responsabilidades. ¿Cree usted, Pedro, que las redes sociales se han convertido lastimosamente, en algunos casos, sin llegar a generalizar, en propagadores? No debe frases que se convierten en libertad de expresión, sino que estos insultos se convierten en agravios a las personas, en calumnias, en injurias, que también están contempladas en las normas colombianas y que también hay que defenderlas y protegerlas para que a la gente Es decir, que se... deberían ser sancionadas las personas que incurran en eso, porque como se desactiva el tema con un trino en el mismo sentido, como a manera de rectificación, debería ir más allá para que, como dice Ricardo, tenga consecuencias reales un insulto, una injuria, una calumnia en Twitter. Yo creo que independientemente del medio que se use, siempre que alguien transgrada la libertad de expresión, como decía Ricardo, se somete a las consecuencias de una sanción eventualmente judicial. Sí, digamos, yo no quiero pensar en otro tipo de consecuencias, esas me parece que son las democráticas. Creo que si bien hay un derecho a insultar, digamos, la Corte Constitucional colombiana ha dicho, aquí no solo se respaldan las expresiones aceptadas por la mayoría de personas, también la libertad de expresión sobre asuntos excéntricos, pues, digamos, asuntos ofensivos, contrario a opiniones mayoritarias, digamos, la libertad de expresión siempre protege también al irreverente, y dentro de lo que muchas personas consideran insulto hay irreverencia, y yo soy de los que cree que la humanidad tiene que agradecerle muchísimo a personas que para su tiempo eran consideradas insultadores, pero que terminaron siendo irreverentes y ampliaron las fronteras de la ciencia, las fronteras del conocimiento. Creo que eso es muy importante. Ahora, cuando uno habla de insultos, no todos tienen la misma jerarquía cuando insultan. Es decir, no es lo mismo que insulte un ciudadano de a pie que no ha asumido ninguna carga pública, que no maneja recursos públicos, a cuando insulta el máximo líder de un partido político al que lo siguen 7 millones de personas. Básicamente porque lo que dice ese líder político es algo que puede ser tomado en serio y puede tener consecuencias. Digamos, uno diría que no. Por la repercusión que por la tiene, por la repercusión que tiene, capacidad sí, de sí. amplificar. Y otra cosa orientación a es, sus no, seguidores. digamos, no todos los insultados tienen el mismo, digamos, pesa sobre ellos los insultos de la misma manera. Entonces, cuando uno insulta a una persona, digamos, del común, no sé, la señora que vendía dulces a la salida de la universidad, ese insulto puede ser mucho más grave a cuando uno dice, es que este político me parece que es lo que sea, ¿no? Es decir, los políticos saben, las personas que entran a la vida pública saben que se están exponiendo a un nivel de crítica y de escrutinio mayor. Pero una cosa, Erika, es el insulto. Sí. Voy a poner un ejemplo aquí que puede sonar muy coloquial. Una cosa es decirle a un político o a una personalidad que es una persona tonta o que es una persona estúpida, y otra cosa es decirle a esa persona que es ladrona, Que es corrupta. o que es corrupta, porque ahí... Es una calumnia, digamos, decirle que cometió un delito que no... Claramente, no y hizo. a veces lo que uno ve en redes, Pedro y Ricardo, no son estas frases de insultos habituales que forman parte de la libertad de expresión de gente que quiere referirse así a quien quiera y como quiera, sino que ya se configuran señalamientos de tipo penales. No, y es que Incluso las redes... discriminación racial o Claro. por orientación sexual, ya hay un tema ahí un poco Claro, más, porque es que las redes sociales subido de tienden tono. a amplificar lo que antes era un simple incidente. Antes uno se tropezaba con alguien, se le metía a alguien en la cola del banco y uno le echaba un madrazo y de pronto le contestaban o no, pero se quedaba ahí. Hoy no se queda ahí. Hoy tiene consecuencias porque como a uno lo siguen, en teoría, las personas que están de acuerdo con uno. Esas personas tienden a creer que lo que uno diga, eso es lo que hay que decir y que hay que ayudarle a divulgarlo, y entonces se vuelve un escándalo.
También lo siguen las personas que lo contradicen y que creen lo contrario y se le vienen encima y se arma una discusión. Si la discusión fuera argumental y respetuosa sería maravilla, porque eso es la libertad de expresión, eso es el debate y eso le sirve a una sociedad para discutir los grandes temas. Pero es que aquí el nivel de violencia y de agresividad Pero es es la muy sociedad alto. que somos. Digamos, a mí me Sí, parece importante claro. que uno no va a modificar la sociedad a punta de decisiones de la Corte Constitucional y de regulaciones de las redes sociales. No. Yo creo que aquí además hay un ingrediente que con el equipo de trabajo de la FLIB hemos conversado, es como parece haber un problema como de estabilidad emocional y de autoestima extrema de De los salud líderes mental públicos. de los colombianos. Sí, no, pero se también dice a los mucho, líderes ¿no? públicos no Sí, les encanta que los aplaudan, pero no les gusta que les muestren situaciones Que los adversas. critiquen. Y yo creo que pensar una cosa es, insisto, proteger el buen nombre de un ciudadano de a pie y otra cosa es inventarnos todo esto o entrar en unas conversaciones riesgosas para la libertad de expresión por la protección de la reputación de personas que tienen que estar preparadas para aguantar ese nivel de presión y ese nivel de crítica. Se hablaba ahorita, por ejemplo, de la doble vida y como esta diferencia entre la vida real y la vida virtual. Y yo, por ejemplo, soy un defensor del anonimato en Internet. Y soy un defensor del anonimato en Internet no porque crea que toca respaldar las máscaras de gente que injuria, sino porque veo que en regímenes autoritarios el anonimato es la única forma para que salga información. Es decir, nosotros no solo tenemos que pensar en la estabilidad democrática actual, uno puede decir Colombia es una democracia, hay elecciones libres, gana el uno, gana el otro, hay escrutinios, pero por ejemplo, la información que sale durante los últimos años de Venezuela, buena parte de esa información solo podría ser transmitida a través de canales anónimos en redes sociales. Yo creo que sí, Pedro, el uso del seudónimo es válido y protege a muchas personas en eso, en la persecución, en la retaliación del Estado frente a una denuncia. Pero también se presta para que esa máscara sea utilizada para calumniar, acosar sin fundamento, publicar noticias que no son ciertas porque están amparados en el anonimato. Un término medio, y de pronto sugerírselo a la Corte, es que le exija a las redes, listo, permita el uso del seudónimo, pero usted como red sí tiene la obligación de saber quién está detrás, cómo se llama, en dónde vive y si esa persona incurre en un delito, eso relativamente ya entregar pasa. la información. Eso relativamente ya pasa, digámoslo. Yo no sé si ustedes, cuando uno empezaba a ser usuario de Internet, uno podía comentar en la versión web de cualquier periódico llamándose Perencejo 1648. Hoy en día, como mínimo, hay una validación de un correo electrónico, cuando no una doble validación a través de un teléfono celular. Pero en Twitter todavía se o puede biometrías, abrir, decimos, en Twitter hacia allá todavía va. se puede abrir un ¿sí? perfil con una cuenta falsa. Adicionalmente, Twitter estuvo desactivando una cantidad de cuentas con perfiles falsos, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Pero déjeme traigo a colación, ya que estamos metidos en esta discusión, el caso puntual del señor Ignacio Greifenstein, quien hasta hace pocas horas era el director de televisión de la Presidencia de la República. Él desafortunadamente emitió un trino porque ese era su pensamiento. Yo sí creo que uno lo que escribe es lo que piensa, nadie lo está presionando ni nadie está obligándolo aparentemente a hacer lo contrario. Dijo el día viernes: ¿por qué habrá en Twitter tantas fanáticas petristas con pinta de putas? Ese fue el trino, él lo borra, pero ya quedó capturado por distintos usuarios de la red y evidentemente hubo un pronunciamiento del Gobierno Nacional a través de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, exigiendo sanciones. Él finalmente renuncia. Y mucha gente dice, ¿por qué se tiene que ir si él lo escribió en su cuenta personal? Y ahí se abre también una discusión, un debate en torno a si un funcionario público está obligado a responder con su cargo, Ricardo y Pedro, por lo que escribe en su cuenta personal en Twitter, por ejemplo, en este caso. Esa discusión es muy interesante. Quienes hemos sido funcionarios públicos sabemos que, además de cumplir la Constitución y la ley, hay unas leyes que nos dicen qué podemos hacer. Cuando uno es funcionario público, los abogados, cuando uno entra, lo primero que le explican es, cuando usted es funcionario público, puede hacer solo lo que la ley le permite. Cuando usted es ciudadano, puede hacer todo aquello, salvo lo que la ley le prohíba. Son abismales las diferencias. En este caso, la discusión es, cuando yo, ciudadano, entro al Estado, al gobierno en este caso, ¿pierdo mi derecho a opinar? Esa es una discusión interesantísima. Yo creo que no. Yo creo que uno debe mantener como ciudadano
su derecho a expresarse libremente. Ahora bien, el problema es que ese cargo no es cualquier cargo. Es el director de televisión de la Presidencia de la República. Es decir, ejerce de alguna manera vocería del gobierno. Y a la gente en las redes sociales o en cualquier medio de comunicación le cuesta trabajo separar que lo que dijo Ignacio en ese trino es lo que él piensa a lo que puede estar pensando el gobierno. Aunque y en Ignacio un país con la polarización Claro, en que Ricardo, estamos, Ignacio pues, fritos. en su cuenta de Twitter, Erika, se disculpó, dijo que era una posición que no representaba a la institucionalidad. Pedro, y vuelve y juega. Este es un tema en el que claramente algunas personas dirán, pues es una opinión personal de alguien más allá de ser funcionario que piensa en ese sentido, pero otras personas claramente dicen, está haciendo un señalamiento, Erika, una agresión hacia las mujeres, hacia un colectivo. Es un trino absolutamente intolerable. Discriminatorio, así es. Porque Sí, no es ¿no? una Y opinión digamos, política, en el es una marco opinión de, personal contra las mujeres. de este país, asociar, digamos, todas las palabras de ese trino van en contravía del ambiente de pluralismo que cualquier gobierno debe Tiene que predicar. garantizar. Digamos, creo que eso es el problema principal. Más allá de ser un tanto misógino, un tanto discriminatorio, digamos, creo que Todas las anteriores. al gobierno le toca a cualquier gobierno le toca abrir las manos a todas las ideologías y no puede tener ese tipo de Sí, porque es que además se centra en unas mujeres, Erika, ¿no? No, pues claro. mujeres X, no sé Sí. qué. No. No, es decir, ahora, yo lo que creo es que este es un país, este es un país extremadamente legalista. Cuando hay problemas realmente serios digamos, de toxicidad en el debate público, la gente se va un poco a los bordes. No, lo que diga la Procuraduría, lo que diga la Fiscalía, a ver qué dice el contrato, es personal, es institucional. Yo creo que todas las personas que participamos de redes sociales, yo personalmente lo hago a través de mi cuenta personal, pero también tengo la vocería de una institución que es la Fundación para la Libertad de Prensa, yo no me pongo con el disclaimer de esta cuenta es personal. O sea, cuando yo estoy hablando de temas de libertad de prensa, de medios de comunicación, hablo como director de la FLIP y que me peguen o que me Sí, para rebatan bien o para bajo mal. esa condición. Es Yo difícil creo que quitarse la camisa. Es difícil. Es- Es no, muy es difícil. Que Y es- tampoco es su difícil. cuenta se la maneja un community No, manager no, como no, para no lavarse tenemos las ni manos. recursos ni que también también asume. voluntad. Claro, Ya muchas asumimos la situaciones que han responsabilidad. pasado. Entonces hay un nivel de responsabilidad legal que me parece es el menos relevante. O sea, lo que diga el contrato o si la Procuraduría ese se no mete... es el tema. Sí, pero a ver, yo lo que creo es que hay otro nivel social y creo que Ignacio recibió un reproche social equivalente al agravio que le hizo a un grupo de mujeres con una tendencia política, ¿sí? Y después No, viene... a las y mujeres después en viene- general. a las Es que mujeres en general, yo no cierto. creo que Pero haya fíjese que ahí ubicarlo volve- en un sector político. Ahí Es un volvemos agravio al a las principio, mujeres ahí en volvemos al principio de si se debe regular o no. ¿Y aquí qué está pasando? Hubo autorregulación. Los usuarios de esa red social rechazaron inmediatamente ese pronunciamiento y generaron... También hubo quien lo aplaudió. Sí. Por Es decir, supuesto, eso sí. tampoco lo podemos pero la desconocer. mayoría es... Pero una pregunta, De tanto censura. Ricardo como Erika, como Pedro, todos aquí somos activos en las redes sociales y voy a decirles lo que yo percibo. Yo sí siento, Ricardo y Pedro y Erika, que el uso de Twitter en Colombia se ha venido convirtiendo en un espacio que genera más agresión que discusión. Cuando nació Twitter en Colombia había una discusión de personas de diferente tendencia donde realmente uno sentía que se discutía, que se peleaba en el buen sentido de la palabra. Pero cuando uno entra hoy a redes sociales, uno sí percibe una animadversión muy fuerte y siento que ese cambio ha sido reciente, no, Pero no yo fue siento- siempre Twitter así en Colombia. ¿Usted qué piensa, Yo Pedro? creo que eso pasa en los almuerzos familiares del fin de semana, yo creo que eso pasa al interior de las asociaciones de padres de familia en los colegios, en un país de las características del debate público que estamos teniendo. Y ahí es donde yo creo que está esa tercera capa que quería decir y está la capa de la responsabilidad política. ¿Sí? Es decir, y ahí yo creo que hace bien la vicepresidenta de tomar la situación y mandar un mensaje de que ese tipo de prácticas de En mensajes este no se pueden gobierno dar. no cabe. ¿Sí? Ahora, lo que siento es que cero iban por lo menos 3, ¿sí? Y ahí lo que se requiere es un poco de un gobierno y de un presidente alquimista que le haga saber a todos sus seguidores que hay cosas que se pueden y hay cosas que francamente no se pueden hacer. Les recuerdo el trino desde la cuenta oficial de Supernotariado, donde se hablaba Bueno, son de casos Daniel Coronel, diferentes. de Daniel Coronel y de Julián Martínez. Está el caso del trino de la directora del Centro Democrático. Estela Martínez. Estoy diciendo, no son asuntos directamente relacionados con el gobierno, pero sí tienen que ver con el entorno del gobierno. Estamos hablando del partido de gobierno y estamos hablando de una superintendencia cuyo superintendente pone Claro, quién, claro, pues el Pedro, gobierno. pero es que ¿sí? puesto así,
puesto así como usted lo pone, es como si hubiera una política del gobierno para que eso No, pasara. precisamente lo que yo Y los tres espero casos son es que se aclare de totalmente que no diferentes. existe. Quienes estamos metidos en esto, analizamos los tres casos. Y no tienen nada que ver, ninguno de los tres casos tiene que ver el uno con el otro. El caso del superintendente y del señor Carlos García. Es un community manager que tiene en su teléfono privado la cuenta oficial De la por superintendencia. la que le pagan para administrar. Y eso es un error, tanto de la superintendencia que no le dio la herramienta para ejercer su trabajo, que es un teléfono para eso solamente, como de él que acepta hacerlo. ¿Por qué? Porque como maneja dos cuentas, por lo menos que sepamos que son la personal y la del superintendente, es muy fácil equivocarse. Quienes estamos en redes sociales hace años sabemos lo difícil que es administrar más de una cuenta. Uno debe tener una cuenta por dispositivo o una cuenta por aplicación. Ahí hay una confusión. Era lo que él pensaba y lo iba a decir él y se equivoca de cuenta. No es que el superintendente estuviera pensando eso. Claro, pero lo Y asume importante- también la responsabilidad. Lo importante ahí es un error que están cometiendo todas las empresas. Ponen a manejar eso a personas inexpertas. No, o sea, Y pero esos una son cosa, los reales voceros de las organizaciones hoy en día, son los community managers, para bien o para mal. Pero es que yo estoy completamente de acuerdo, Ricardo. Es decir, yo creo que ahí hay un error. Pero yo quisiera un poco como humanizar la conversación. Es decir, el problema no es de que me hayan entregado un celular de la superintendencia o que haya un community manager que se equivocó. Es que hay un tejido social que además viene de estas últimas elecciones, donde la discusión estuvo al nivel del acaloramiento que tuvo, y se requiere que haya instrucciones y que haya lineamientos de que ese tipo de discursos desde las entidades públicas Pero son ¿cuál es la discursos instrucción que no- usted puede dar desde el No, gobierno rechazar. sin que se interprete como censura, manipulación u obligación a opinar diferente? Creo que Le es un están tema de valores critica- democráticos. Le están criticando a uno de esos casos haber votado a la community manager porque ella piensa distinto. Porque ella dijo que era petrista y trabajaba con un uribista. Y dicen, la echaron porque piensa distinto. ¿Al fin qué? No, a ver, el punto acá yo creo que hay que ponerlo en el mediano plazo. A ninguna sociedad le sirve que la humillación y la aniquilación pública del contradictor sea un arma posible, ¿sí? A ninguna sociedad que se quiera llamar democrática. Nosotros tenemos un entorno de polarización que es muy delicado y frente al cual los mensajes... yo no estoy diciendo al presidente Yo que no- censure, yo estoy diciendo yo lo haga entiendo. lo mismo que hizo la vicepresidenta hoy. ¿sí? Pero Haga ¿no lo creen mismo. ustedes que Twitter en Colombia se ha vuelto de un tiempo No para es- acá no solo en muy Colombia. tóxica? Mire a Trump. Sí. En todo lado. Es que Mire Y no hay a- que hacer un llamado, mire al Erika, ruso, Ricardo, Pedro, no hay mire que a hacer un Maduro. llamado a la moderación, al respeto por lo menos, Claro a que sí. debatir con argumentos y no con insultos. Está pasando cosas como la que le pasó a Ignacio, como la que le pasó al señor de la directora del Centro Democrático, como la que le pasó al señor García y como la que le ha pasado a mucha gente, es lo que tiene que pasar. Es que la comunidad que está ahí reunida, que usa la herramienta, exija o vaya creando unas normas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Que eso es autorregulación. Eso Digamos, se llama en eso estamos de acuerdo. autorregulación. Pero no Eso no resulta- lo permitimos y lo rechazaron y ahí tuvo Pero consecuencias. no resulta contradictorio, pienso yo, una persona, cualquiera, no voy a citar ningún caso en particular, una persona que tiene un pensamiento totalmente distinto a una entidad en la que trabaja y que desde su cuenta personal, de manera permanente, está trinando, de manera permanente está cuestionando su trabajo, los alcances de la institución en la que elabora y que luego como community manager escriba una serie de trinos que respaldan esa gestión. ¿No resulta eso muy complejo en este momento? Es me una parece decisión legítimo. ética. Usted O sea, verá si trabaja o no con alguien con quien no está de acuerdo. Sí, a mí eso me parece legítimo, digamos. Yo defiendo la libertad de expresión, la decorosa, constructiva, respetuosa y la que es irreverente, porque creo que la democracia está para eso. Lo que sí critico es que desde el funcionariado público, que desde las posiciones de liderazgo, desde las personas que son faro, guía, inspiración de otros, se incurra en estos actos, ¿sí? Y básicamente es porque, independientemente de que sea de izquierda o de derecha, usted está ejerciendo una función pública y la democracia es de todos. Y entonces ahí es donde yo creo que, enhorabuena la vicepresidenta en el caso de Ignacio, mandó un mensaje claro de gobierno, pero cuando nombre sus antecedentes, y quiero ser claro en eso, no quiero decir que haya una instrucción y que haya una política de estigmatización y de insultar desde el gobierno. Creo que el gobierno
tiene dentro de las entidades personas que están un poco acaloradas y que hay que decirles que esto es un Estado, ¿sí? que esto es un gobierno que cuenta hasta 10 Sí. y que cuando tenga ese aparato en las manos, pues tiene que ser Estado, tiene que ser gobierno. Pero Sí, esa, a los- esa y a los contada de 10 tiene que usuarios ser en general, para todos. Esa contada hasta 10 va para el gobierno, para la gente que trabaja en el gobierno, Y para pero para muchos líderes todas políticos. las personas. No, sí, Yo, en cambio, sin no estoy de duda acuerdo los con líderes, eso. no, No. del Todos líder, Ahora, los obviamente líderes por la políticos, responsabilidad sí, de ellos, claro. tienen una mayor responsabilidad, estoy de acuerdo con Es que Pedro. hemos dicho durante, no sé, 200 años por lo menos, que la libertad de expresión es un derecho de todos e Internet es la primera oportunidad Sí. en la historia en la que la gente tiene la posibilidad Claro. de hablar y que su opinión pese. Pero igualdad ¿sí? es... Tiene más derechos, responsabilidad un funcionario que Claro, un ciudadano a total. pie. iguales deberes, porque hoy hay un Claro, entrenador ahora, muy importante se aquí viene- que tiene no sé cuántos millones de seguidores diciendo que un atentado que le iban a hacer por ahí en el año 80 y no sé qué tiene que ver con Ignacio Greifenstein. Por Dios. Ricardo y eso no Pedro, tiene el otro, sentido. se viene una campaña electoral en Colombia y este tema, Erika, de las redes sociales se va a prestar para las famosas noticias falsas o fake news. En las últimas elecciones en América Latina, en el caso de Brasil, se evidenció cómo WhatsApp fue usada de manera estratégica por seguidores de Bolsonaro para difundir información falsa. Aquí en Colombia se dijo también que en el plebiscito se usó Facebook para difundir información no precisa del acuerdo de paz. ¿Qué llamado hacen ustedes en esta temporada que se avecina electoral donde, Erika, las redes sociales, pues si ahora están un poco caldeadas, pues espérese usted de aquí a agosto, septiembre, octubre, cómo van a estar? Yo creo que la tecnología y las elecciones es algo en lo cual estamos en ensayo y error. Y están tanto las campañas como el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que francamente las noticias falsas van a ser plato de primera mesa en las elecciones locales. Ahora, creo que hay unas reflexiones importantes y arrancaría por casa. Es decir, creo que los medios de comunicación se está acentuando su deber de contrastar información y casi que dentro de tanta basura y contenido valioso de Internet, los medios de comunicación deberían ser como ese producto gourmet que no indigesta. ¿Sí? Es decir, porque al final hay unos mares de contenidos, muchos de ellos contaminados o malintencionados. Creo que, y esto es una discusión que se está teniendo en muchos países, las burbujas de ocio. Es decir, los algoritmos en nuestras redes sociales organizan la información muy parecido a como nosotros pensamos. Eso acalora a la gente y la aísla de los argumentos contrarios. Entonces, en los lugares donde conversan petristas, pues todo es humano, todo es Colombia humana, todo es zurdo, todo es progresista. Y en los lugares donde conversan los uribistas, pues todo es un poco más conservador, todo es un poco más tradicional, que está bien. El punto es que se supone, y al menos esa era la teoría de la democracia se basaba en que controvertíamos y cada quien elegía. Y se están generando lo que llaman las burbujas de ocio. Es decir, que aparentemente hay mucho movimiento, pero lo que hay son cápsulas que no se comunican entre sí, donde están prácticamente las personas que tienen las mismas pasiones e identidades. Eso en el mediano plazo sí que va a ser un problema democrático, sobre todo porque esa información la tienen corporaciones, en este caso las redes sociales, es una información muy valiosa sobre cómo pensamos cada uno de nosotros. Es decir, hoy en día se puede perfilar, y lo de Cambridge Analytica el año pasado lo mostró, perfilar a las personas sobre sus gustos, sobre sus aspiraciones, sobre sus frustraciones, y todo eso puede ser instrumentalizado para afectar la libertad del elector. Pero de aquí a octubre no alcanzamos a resolver esos problemas, estoy seguro. Pedro habla de 3 temas, elecciones. ¿Van a ser definitivas las redes sociales? Sí. Yo creo que van a tener muchísimo que ver en el resultado de las elecciones las redes sociales. 2, las redes sociales son la nueva plaza pública, eso no hay manera de evitarlo, lo que tenemos que aprender es a manejarla. Y los medios de comunicación, y aquí creo que es una autocrítica que vale tanto para los medios como para nosotros los periodistas, y es que estamos dejando de hacer lo que habíamos debido hacer toda la vida, que es verificar la información, contrastar las fuentes, consultar la opinión del afectado y tal, y nos estamos quedando o recargando en Google y las redes sociales. Tenemos que volver a los principios del oficio, porque ¿cómo hace un ciudadano común y corriente para distinguir entre una noticia falsa y una noticia verdadera? Acudiendo a nosotros, los que sabemos hacer ese trabajo, los periodistas. Pero si nosotros nos remitimos a las redes sociales es donde justamente incurrimos Claro. en eso. Y hay un llamado Porque también les damos televisión, radio, prensa, Claro, revistas, a demasiado cosas que espacio. Pero no lo además, merecen. un llamado que yo creo que también hay que hacer, y el mea culpa de los medios de comunicación, es ayudar a encontrar puentes. Lo decía aquí en este mismo espacio el rector de la Universidad Nacional, el señor Moisés Wasserman. Hay que tratar de tender puentes entre esos dos
mundos de los cuales hemos venido hablando, porque seguramente habrá muchos aspectos en los que puedan encontrarse, pero desafortunadamente con esas posiciones tan antagónicas en la que el contradictor es mi enemigo y hay que ir a por él, pues evidentemente lo que genera es mucho más ruido en las redes sociales, y cuando alguien entra en redes sociales se asusta. Y yo he conocido gente que dice, no, yo no estoy, yo me salgo porque es que verdaderamente es insufrible estar ahí. Ahí hay un tema adicional que yo creo que, digamos, e incluso nosotros lo planteamos al gobierno anterior, y es lo que se llama alfabetización digital. Es decir, mucha gente quiere abordar estos problemas desde, uy, no, que Twitter controle, que elimine esta cuenta, que vengan los jueces, que sí, o sea, como necesitamos el papá del Internet que nos venga a poner la casa en orden, y al final, pues también hay que entender que en muy poco tiempo, en el bolsillo de cada ciudadano, de muchos ciudadanos por lo menos, hay un acceso a tecnología, y ahí no hay un proceso de alfabetización sobre los riesgos, sobre los distintos tipos de contenidos, sobre la posibilidad de que exista información falsa. Es decir, antes la gente escuchaba la radio, veía la televisión y por lo menos alguien se hacía responsable. Eso es algo que hoy en día se empieza a cuestionar. Pero es que, Pedro, esto cambia a tal velocidad que no hay manera de alcanzarlos. O sea, cuando uno ya encontró la fórmula para encontrar la noticia falsa en Facebook, la gente ya se fue para Instagram. Yo pongo una pregunta Y sobre la mesa que no tengo respuesta, cambiando. y es, hay unas fuertes sumas de dinero en conectar a Colombia, y está bien, ¿sí? Hay un propósito de conectar a Colombia. Yo quisiera saber porcentualmente cuál es digamos, la relación de ese dinero con los programas del Ministerio de Educación para que la gente aprenda a usar la tecnología. Educación. Sí, se lo dejamos al Educación. Ministerio de Alfabetización Educación. Ese tema que toca Pedro es muy Muy importante. Y interesante. esa educación, Pedro, de la que usted habla, y esa alfabetización también empieza por los líderes políticos de todas las Claro. vertientes, de izquierda, Que de den derecha, el de centro, paso. de tibios, de lo que sea, que hoy en día en Colombia De todo. hay de todos, todos ¿no? los climas, de todos los todos los climas, de pisos todas las térmicos. temperaturas. Pues nada más polarizante que un tibio. Claro, pero contribuyen Pedro y Ricardo con sus redes sociales a este ambiente también. Sí. Pedro, ¿no es así? Sí, o sea, yo creo que los liderazgos necesitamos líderes públicos que comprendan mejor el pluralismo. Yo siento que de esa foto de finales de los 80, donde había una mesa en la que estaban varias personas que pensaban distinto, y salió la Constitución 91, y entonces el país veía, bueno, gente que tiene diferencias, se puede sentar y llegar a un pacto político. Hemos pasado a la foto de la plaza pública, donde hay un montón de ciudadanos y se está aplastando la idea del contrario. Entonces yo creo que a ese nivel, y ahí no estoy hablando de tecnología, pero eso sí que se ve reflejado en la tecnología. Y se necesitan más programas como este. Mire, en las redes están pasando cosas. Miren, televidentes, ustedes cuando Sí. la cuenta en YouTube de un mexicano, joven mexicano que se llama Luisito Comunica. Miren lo que le acaba de pasar a Luisito. Vino a Colombia, le sacaron una fotografía y le pusieron en Facebook una noticia falsa que dice que él era el esposo de la señora que se suicidó en Ibagué con su hijo Hágame porque el la favor. maltrataba, le pegaba, llegaba borracho. Hágame el favor, Erika. No sé qué. Y dice el tipo, si yo tengo que ir a Colombia me van a matar. Es la imagen que él tiene de Colombia. Un muchacho que vino aquí y habló maravillas del país, que esta ciudad no, divina, que Cartagena esto, que Medellín lo otro. Ahora dice, no puedo ir a Colombia porque miren en el lío que me metieron. Veía también esta semana una noticia falsa que armaron con un montaje, Erika, del diario La Opinión de Cúcuta, donde supuestamente La Opinión de Cúcuta informaba que la ayuda humanitaria que estaba llegando para Venezuela traía comida vencida y que estaría, al parecer, intoxicando a las personas. Una noticia falsa peligro, qué peligro. que mucha gente creyó. Ahora bien, los estudios indican que una noticia falsa tiene, primero, más probabilidades de propagarse en las redes sociales y más probabilidades de que la gente la crea, porque es un contenido negativo, basura, Por supuesto. y vaya usted desviando a lo La nadie le cree. noticia del joven que murió luego de comer un plato de espagueti que estuvo varios días ahí en la cocina, una noticia de hace 11 años. Una noticia de 11 años se convirtió en portada de diarios hace unos pocos días. Aquí hay alguien experto en sacar noticias viejas y hacerlas como Claro si que esa fue fueran una pasado noticia que mañana. le dio la vuelta al mundo y luego alguien se dio cuenta y dijo, oiga, un momentito, Pero esta sí, noticia fue de claro, hace Erika, 11 años. pero sí hay que hacer algo, Increíble. Pedro. Pues, digamos, pero es que ahí Usted se combinan dos dirige cosas. una entidad tan importante para promover una discusión libre y de calidad, pues estos fenómenos sí están preocupando porque están deteriorando la discusión. Lo que hace Pedro, lo que hace la Fundación de Cartagena, lo que hace García la de Márquez. García Márquez, lo que estamos haciendo en Sí. este momento, hay que hacerlo. Y dele, y dele. y Yo creo dele. que hay dos cosas
digamos, importantes. La primera es, yo creo que más temprano que tarde hay que empezar a aceptar que tenemos una vida más expuesta. Y que la melancolía de la intimidad y la privacidad que se tenía en la época pre-internet se quedará para los libros de historia. Y eso no solo opera para funcionarios públicos, es decir, uno habla con jóvenes que están en el colegio y hay un nivel de exposición y situaciones muy complejas que pues, no son del resorte político, pero que sí afectan vidas. Y la segunda, yo creo que necesitamos una ciudadanía con mayores destrezas para entender el entorno digital. ¿Sí? Es decir, no vamos a eliminar, quien lo quiera intentar va a fracasar definitivamente, no vamos a controlar las noticias falsas. Necesitamos mejores consumidores de contenidos. Y para eso es que yo digo, bueno, ¿y dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde está la Secretaría de Educación de Bogotá? Díganme qué pilotos están haciendo para ver cómo evoluciona este fenómeno. Sé que vamos atrasados, pero estoy convencido que estamos haciendo muy poco. Entonces, mejor vamos actualizándonos en la medida de lo posible. Y tercero, creo que los medios de comunicación tienen que entrar en una reflexión profunda sobre el ritmo. Es decir, las redes sociales parece ser una autopista donde uno lanza un hashtag y allá se fue y bueno, fue tendencia un par de horas, cumplimos con las métricas, fantástico. Yo siento que a los medios de comunicación les corresponde ser el restaurante al que uno va, se le demoran un poquito, pero lo que les sirven es un contenido es el nuevo síndrome gourmet. de la chiva en redes sociales. Ah, claro, Y lanzan los medios Antes la chiva un uno la hecho. confirmaba por teléfono. Sí, no, Claro, ahora la pero lanzas ahora en toca por- Twitter y resulta que no Pues, fue así. Pero lo que es triste para el oficio es oír a colegas que dicen en estaciones de radio, canales de televisión o medios impresos, como dijo Ricardo Galán en Twitter tal cosa, sin saber si de verdad yo dije eso, si era mi cuenta auténtica, no, simplemente reproducen. Bueno, y es muy ni hablar de dañino, WhatsApp, ¿no? Ni Esa de es WhatsApp. otra historia. Esa es otra historia. Se nos empieza a acabar el tiempo, pero no vamos a dejar de hablar de otro tema muy importante. Este Sí, miércoles se da una cita crucial entre el presidente Iván Duque y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tema inevitable, Erika, la situación de Venezuela. El presidente Duque ya ha viajado hoy hacia los Estados Unidos para esta cita con el presidente de los Estados Unidos y hay mucha expectativa por lo que pueda ocurrir. Claro, y adicionalmente lucha antidrogas, crimen transnacional, el tema comercial en el capítulo farmacéutico, que es un asunto bastante Y los camiones. especializado, Y pues los evidentemente también va a ser tratado, porque es un encuentro en el que van a verse frente a frente y Colombia va a demostrar si está alineadita con Estados Unidos o si realmente podemos hacer la tarea por otro No, lado. Más que alineada. Por donde alojaron al presidente estamos muy alineados. Bueno, Ricardo, Al su frente de la Cuando Casa uno lo dejan Blanca. dormir en Blair House, eso ya es amigo íntimo. Ese ya íntimo, está con sus esa es impresiones propia tropa. de la cumbre Duque-Trump. Yo creo que los tres temas son Venezuela, efectivamente, cómo van a manejar el tema de la ayuda humanitaria y el plan que se ve que es una estrategia, digamos, política inteligente y a ver hasta dónde aguanta eso. No creo que eso vaya para soluciones militares, despreocupémonos de eso. Creo que el tema clave para nosotros va a ser comercio. Trump está muy molesto porque no se han cumplido en el Tratado de Libre Comercio dos compromisos. El de los medicamentos, en versión Alejandro Gaviria, y dos, los camiones. Con los camiones hay un problema muy grave porque quienes patrocinaron al presidente Trump y quienes lo patrocinan son los productores de un tipo de camión especial que quieren poder traer a Colombia y no se puede. ¿Y por qué no se pueden? Porque las carreteras no dan, pero los gringos no entienden de eso. A mí me firmaron, me cumplen. Y eso implicaría viene la del gobierno renovación del Santos. parque automotor Sí. de los camiones y eso ya sabemos que aquí es un tema complicadísimo por el poder que tienen los transportadores. 23 de Entonces, febrero ahí ha hay dicho un Juan lío Guaidó delicado. que va a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela, no sabemos por dónde, pero él dijo hoy que el 23 de febrero y da fecha entra Llega. esa ayuda humanitaria. Pedro, yo ¿qué creo- esperar de este encuentro? Digamos, dentro de los temas que yo trabajo, porque sé que eso es una agenda mucho más amplia que lo de libertad de expresión, yo sí creo que Venezuela es un tema importante en la medida en la que hay un liderazgo importante de Colombia, hay un liderazgo importante de Estados Unidos en lo que yo llamaría un proceso de recuperación de las libertades civiles. En un país donde ya están maltrechas hace mucho rato, donde hemos registrado agresiones a periodistas, donde incluso, y creo que esto va a ser un desafío, el cubrimiento de lo que está pasando es algo que se hace cada vez más difícil, ¿no? Es decir, hay miedo de ir a cubrir Venezuela, es un miedo legítimo, un miedo fundado, pero sin duda hay que contribuir a que las
libertades civiles en Venezuela se reconstruyan. Y creo que en lo que respecta a los temas que yo trabajo sería muy importante que hubiese anuncios al respecto. Pero políticamente. Ahora, Y Sí, claro. diplomáticamente. Sí, es clave sin duda. que el principal socio de Estados Unidos para cualquier plan en Venezuela, que sobre la mesa están todos los planes, pues va a ser Colombia, y se supone o se espera que de esta reunión Trump va a decirle Pues al es que presidente Duque que contamos con con Colombia una frontera de para recuperar la 1.300 democracia. kilómetros no tenemos para más recuperar la remedio. democracia. Ahora, por otro lado, sigue el ambiente de manifestación, de protesta en Venezuela, el liderazgo de Guaidó cada día cobra más vigencia, cobra más fuerza, Maduro cada vez más aislado. Estamos a la espera de qué puede llegar a ocurrir, Carlos. Pues ojalá Maduro entienda, ¿no? Y ahora veía en la televisión, en los noticieros, la cantidad de gente que está saliendo a las calles. Uno ya tiene que entender que no lo quieren, y como cuando la señora quiere que uno se vaya, pues ya no lo vuelve a atender, es hora de irse. Se va uno con el maletín. Sí, eso a la brava quedarse es terrible. Entonces yo creo que debería entender eso. Lo que pasa es que lo veo cada vez más polarizado, ¿no? Cada vez más amenazante, y ahí hay mucho negocio interesante para los distintos factores de poder en el mundo. Pues Diosdado Está Cabello el petróleo en la no está mitad. por la labor, aquí estuvo recientemente en la Sí. frontera y ha dicho de aquí no nos mueve nadie, y eso evidentemente es muy complejo, porque ¿cuáles son las salidas? La gente está desesperada. La señal que yo vi con desesperada eso porque la es, ayuda está aquí en Cúcuta se va y no le Maduro, pero llegan. me quedo yo. Fue lo Sí. que yo le entendía Sí, es a una- Diosdado en la frontera. Es una lectura que él está dispuesto a dar la Y pelea. para ellos podría ser una salida democrática. No, yo creo que hay una situación muy, digamos, que le hace a uno entender que esto no es tan rápido como se anticipó No. a principios de Sí. año. Sí, es que el presidente Duque dijo es cuestión de este horas. tipo de, digamos, de balances y, digamos, un poco de acompañamiento a manifestaciones políticas en un estado como el venezolano depende mucho de la sintonía que tenga alrededor de este tema la comunidad internacional. Yo siento que hay una fractura al interior de países de la ONU con respecto a la situación en Venezuela, y siento que Colombia tiene mucha carne en el asador, tiene mucho en juego, Pero no solo usted es el porque que es más tiene vecino. que perder. Sí, exacto. Entonces, sí, ojalá tenga mucha sabiduría el presidente para que se tenga en cuenta ese mediano plazo y las reales posibilidades digamos, de lo que sigue de aquí en adelante. Ahí la Unión Europea dio ejemplo. Había dado un plazo hasta el sábado, después lo amplió a 90 días, y ya la señora en la reunión de Montevideo dijo, no, esto es despacio, vamos a ir tranquilos, no nos afanemos, pero necesitamos señales. De Pero Maduro depende que esas ¿Va a ser señales lleguen. productiva esta reunión? Claro. No, y Sí. también el paso del presidente Sí, sí, Duque ante la Organización de Estados Americanos va a hablar, tratando de ejercer ese liderazgo que ha tenido, y hay No, que y para señalarlo Duque, en este tema para ver cómo se logra alinear como Y todos para el los que presidente hacen Duque falta es muy para la foto. importante porque le habían cancelado 2 visitas, ¿no? La cita no estaba fácil Entonces de siempre conseguir. estaba ahí como que la cosa, como que estaban tensas las relaciones. Creo que la señal que está mandando el gobierno de los Estados Unidos, por la manera como lo están tratando, es que si es Aliado- un amigo... aliado de primera. Sí, porque es ¿Usted que conoce Blair quedó House? 2 veces por venir a Colombia y canceló a última hora, y eso se interpretó como que no le gustaba alguna cosa que hubiera hecho. En un Duque. desplante. Ricardo, ¿usted conoce a Blair House? Sí. ¿Cómo es de chicanero? Cuéntenos. Ah, es como quedarse en la Casa Blanca, Es ahí al frente. al frente. sí. Eso Pedro. solo es para los No sé si no amigos. conozco el- Tranquilo, nosotros Bueno, tampoco Eso no estamos es sino de este para los lado. amigos, Yo amigos. me voy Esa a es la reunir a Pedro señal. para decirle a Pedro que se nos acabó el tiempo. Pedro, gracias por estar con nosotros Sí, muchas gracias por la invitación, en Ricardo, Erika. este programa de hoy, Gracias. muy importante para discutir sobre el buen uso que hay que hacer de las redes sociales. Hay que rechazar las calumnias, las injurias, hay que usar estas plataformas es para debatir con argumentos, para conocer la postura de los otros y para generar conocimiento. Ricardo Galán también, muchas Muchas por estar gracias, esta noche con Erika, nosotros. Pedro, por la discusión. Gracias, Jessica. Yo me por quedo la con las invitación. reflexiones de Ricardo y con ese llamado Sí. de Pedro sobre la alfabetización digital. Es Importante. que es clave que avancemos en ese tema. Nos quejamos y nos quejamos de la polarización y del ruido y de la toxicidad en redes sociales. Pues creemos una nueva generación de usuarios digitales que sean capaces de controvertir y de generar verdaderas discusiones sin que eso signifique censura, sino simplemente el hecho de darle respeto al otro, de ponerse en la piel del otro, que yo creo que es lo que nos está haciendo falta en redes sociales. Derribar, al contrario, es lo que se impone hoy en esas redes sociales que son tan y tan importantes.
A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros y como siempre los esperamos mañana 8:30 de la noche aquí en Canal Capital, en el canal público de la ciudad para conversar, discutir sobre los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.